¿Usted cree, doctora Zamora, sí, que hay ese marco jurídico para lo que llama el presidente Paz Total, que el candidato Cepeda haya dicho que continuaría, es suficientemente sólido? No. Estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha planteado de que hay una ausencia total de ese marco jurídico y de la claridad que eso indica. Y yo creo que también hay una confusión entre las formas de abordar esos temas de criminalidad. Es decir, no es lo mismo justicia ordinaria o la situación que estamos viendo de incremento de hurtos, homicidios y demás en las ciudades, temas de, digámoslo, no por darle un menor valor, sino porque eso hay que analizarlo de una manera distinta a un tema de bandas criminales, de disidencias que están en este momento y que tienen un trasfondo puramente de justicia ordinaria, como es narcotráfico, minería ilegal, que eso debe tratarse de una manera muy distinta a unos grupos al margen de la ley, sí, pero que pueden tener todavía un trasfondo político y que podrían llegar a llevarse dentro de un cauce adecuado las posibilidades de un diálogo. Es que en estos días estuve en varios debates, entre ellos el de Buenaventura, y era respondiendo con las paletas. Sí, que es muy rápida la respuesta, sí, no, sin la posibilidad de exponerlo. No. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a un diálogo con el ELN? Todos levantaron la no. Yo fui la única que dije que sí. Exactamente. Como toda la vida, ¿no? Por lo menos me permitieron explicar mi respuesta, porque no es otra que Colombia ha sido un país históricamente de diálogos. Son muchos los ejemplos que puedo poner con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, con las FARC, con el Quintín Lame, exactamente. Pero eso también requiere, como lo dice Roy, unas líneas rojas, un método. Es más, sobre esta ley 2272, que es la ley de paz total, la Corte Constitucional se pronunció en el 2023, en la sentencia C-525, en la que le recuerda al presidente que no es una carta blanca, sino tiene también que tener unos límites, esas negociaciones, esos acuerdos, esas verificaciones, que fue lo que efectivamente hizo la fiscal general. Entonces yo creo que se ha desdibujado y se ha mezclado todo en uno solo, donde las líneas rojas no están claramente definidas, y por esa razón yo creo que es una parte del fracaso al que se ha llegado. Pero Vanessa, para no interrumpir a Fraile, sobre el tema de seguridad hay una cosa que sus oyentes tienen claro. A la gente lo que más le angustia es que si sale a la calle le atracan, le roban el celular, le ponen un revólver en el semáforo. Sí. Es decir, la inseguridad desbordada en las ciudades. El 76% de los crímenes se cometen en 12 ciudades de Colombia. Pero en las ciudades, pero en el campo, claro, pero vaya también, a Catatumbo, pero vaya a ver si puede entrar a Popayán, vaya a ver... en todas partes, en el sur de Nariño. Pero entonces, hablemos de ese asunto, porque estábamos ahora hablando de la necesidad de imponer la justicia y la fuerza legítima del Estado sobre los grupos ilegales que son bandas de narcotráfico y que por supuesto tienen que ser tratadas de esa manera. Pero hablemos de la delincuencia urbana un momento. Claro que se puede, en lugar de comprar aviones Gripen, mire ahí hay la diferencia, que no me sirven para cuidar a las familias colombianas ni para pagar los hospitales, hay que comprar 10.000 drones inteligentes, guardianes del aire, que desde el aire y con cámaras inteligentes, en Londres hay 1 millón de cámaras entre el sector público y privado, y aquí hay 6.000 en Bogotá. Pero eso no basta, porque usted con eso logra capturar en tiempo real al asaltante, al reincidente. Pero si lo sueltan al otro día, ¿sabe usted que de cada 1.000, la policía hace su trabajo, honra a ellos, 1.000 capturan cada día delincuentes, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, atracadores, de todo? Sueltan 900 al otro día. A eso se refería Marta Lucía. Hay que hacer un nuevo derecho penal. Ese derecho penal que ella ha venido proclamando implica garantías para las familias colombianas. Pero además no basta con meterlos a la cárcel. Si en la cárcel se vuelven extorsionistas, el IMPEC hay que transformarlo, liquidarlo, y hay que hacer un nuevo sistema penitenciario con cárceles formativas, que pongan a Zamora directora del IMPEC. Con franquicias. Directora del IMPEC. Oiga, una muy rápida para una respuesta muy concreta. ¿Qué vamos a hacer con los expresidentes Uribe y Petro? Porque seguramente van a ser, de nuevo, ejes de polarización en el gobierno de quien sea que quede presidente. Y uno ve también a Iván Cepeda pues también muy concentrado en una pelea directa y a muerte con el expresidente Uribe. ¿Cómo lidiar con los dos expresidentes, que son los dos líderes más políticos más importantes que ha tenido Colombia en su historia, ahora desde el otro lado? Aunque son ellos los que deberían reflexionar sobre cómo permitir que el país se pueda tranquilizar. Usted ha dicho una verdad.
los agitadores, desde los agitadores de la base hasta los expresidentes agitadores, lo que hacen es dividir el país. Y si eso se alimenta, le echan más leña al fuego. Voy a decir una cosa que la digo de corazón, independientemente de quienes odien a Petro o lo amen, odien a Uribe o lo quieran. Cuando usted se obsesiona, el señor de la Espriella ha dicho que su primera tarea es meter preso a Petro y extraditarlo en un avión de la DEA. Hombre, está insultando a media Colombia que quiere a Petro. Ya con eso divide al país. Y la decisión de meter preso a Uribe también divide al país, porque pero ese expresidente lo metió preso. Claro, pero también divide al país, tanto que usted se acuerda cuando esa juez valiente tomó esa decisión, el país se dividió y unos dijeron que esa juez había cometido una abominación porque Uribe era el pater de la seguridad, y otra mitad de Colombia aplaudió porque pensó que a Uribe lo habían metido preso por las masacres y no era por eso. Después, cuando lo liberaron, unas semanas después, la cosa se invirtió. Ahí sí la justicia era buena y los demás se quejaron. Todo lo que divida al país hace daño. Y si un expresidente, llámese Petro o llámese Uribe, divide a Colombia, hace daño. Sí, lo que hay que hacer es unir al país. Y los expresidentes, si algún papel tienen, deberían ser aquellos que unan a Colombia y no que la dividan. No, eso suena divino, pero eso no va a pasar. Bueno, pero nosotros sí sabemos hacer eso. Como ellos no lo van a hacer, Marta Lucía y yo sí lo queremos hacer el 31 de mayo. Ayúdenos a nosotros a ayudar a tender esos puentes sobre esa Colombia rota, en lugar de sumarle más leña al fuego a la polarización. Aquí, en todo caso, los micrófonos siempre abiertos. Yo feliz de tenerlos, feliz de aprender. Muy serio soy. Tan yo bueno vi que tus otros programas con los candidatos fueron más. Hoy se nos fue el tiempo en temas tan bueno que estábamos pasando y ya se acabó. Volando, claro, porque nos metemos en unos temas. Es que a mí me parece usted una mujer muy fascinante, pero me parece una mujer muy seria. Entonces yo siempre le tengo que preguntar cosas de verdad que sean, sí, de Estado. Y al doctor Roy pues también. Bueno, pero en los últimos segundos dígame usted, Vanessa, ¿cómo va su novela? Ay, divina, ¿la nueva? Estoy en un gran dilema porque no sé si continuarle una historia a Carmen. Usted ya me dijo que Antonio no quería a Carmen, ¿no? No, Antonio nunca la quiso. Lean la novela. Antonio nunca quiso a Carmen. Bueno, imagínense. Entonces yo ahora estoy entre... Son los protagonistas de la novela de Antonio Vanessa. Para que Carmen se vengue de él, que me parece que puede ser una buena idea. Estamos hablando de no polarizar, o meterme en otra cosa. Pero No, porque yo estoy estamos hablando de una cosa que es más humana. La venganza. Y con eso los dejo. Una cosa más humana y más noble que la política. La política es una obligación, pero la política es ingrata y más con estas campañas tan agresivas. Pero la literatura es el arte en general, una expresión de la humanidad. Vanessa ha escrito una novela que es una buena novela. Sí. Y yo acabo de lanzar en Penguin mi novela. Me llamo Kennedy. Mi segunda novela, Te llamaré Kennedy. Y no tiene nada que ver con la política, pero es una novela profundamente humana, que además el trabajo es el trabajo de grado de mi maestría en literatura creativa en la Universidad de Salamanca. Hay vida más allá de la política. Yo amo este país y como agradezco a Dios por la vida, todo